¿sí? Es en ese sentido que primero hacemos siempre un pequeño recuerdito a nivel de lo que es la fisiología respiratoria, donde hablamos directamente de lo que es la ventilación, ¿sí? Hablamos de lo que es la ventilación. Tenemos de un proceso grande, ¿sí? Que es la ventilación. Que la ventilación es entrada y la salida, ¿sí? De aire, entrada y salida. Solamente es esa la ventilación, el primer concepto importante, ¿ya? Donde tenemos, se aprecia en la imagen que está ahí, nuestra fase inspiratoria siempre va a ser más corta. Y hablamos de que la fase inspiratoria es la fase positiva. Tomamos en cuenta y recordamos que fisiológicamente tenemos dos fases, una fase positiva de la respiración y una fase negativa. ¿En qué consiste esto? La fase positiva hace referencia al ingreso de aire, porque recordemos que nuestro sistema ventilatorio internamente en condiciones normales siempre es negativo. Entonces, en el momento en que ingresamos aire, nuestro sistema se vuelve totalmente positivo, solamente durante la inspiración. Acaba la inspiración y otra vez vuelve a ser negativo. Sí, por eso es que hablamos de dos fases, y una de estas fases precisamente es la fase positiva de la respiración, que es la fase inspiratoria. Después, en el mismo cuadro, en la misma imagen, pueden apreciar la fase negativa de la respiración, que es la fase de la expiración. Que este es un proceso totalmente pasivo, por el hecho de que no necesita consumo de ATP. En cambio, la inspiración necesita mayor cantidad de ATP. Y ese es uno de los conceptos, el de ventilación inicialmente. ¿Ya? Bueno. Después tenemos el otro proceso importante, que es la difusión, ¿sí? Que es otro de los 4 puntos importantes, que es la difusión. Que esta se da por el intercambio gaseoso. ¿Y dónde ocurre este intercambio gaseoso? Inicialmente ocurre a nivel de lo que es vía aérea superior, todo lo que es boca, hasta llegar a glotis, hasta lo que es faringe, y después tenemos nuestra vía aérea inferior, donde ya se compone tráquea, bronquiolos, y aparte de los pulmones, y tenemos la zona alveolo capilar, donde se va a producir intercambio, oxígeno, CO2 a nivel de lo que es alveolar. ¿Ya? Son elementitos bien chiquitos, pero que son importantes. Ahora, dentro de este proceso tenemos otra de las funciones importantes, que es el transporte. Una vez que se llega a hacer que se produce el intercambio a nivel de lo que el oxígeno ingresó al alveolo, el alveolo transporta ese oxígeno a la sangre, y la sangre la va a llevar a nivel de la hemoglobina, por la bomba cardíaca, y esto va a producir en la boleia. Después, en ese mismo instante, tenemos lo que es la utilización por parte de la célula y el ATP. ¿Sí? Se genera ATP gracias al oxígeno que consume la célula, y de esa forma es que se regula todo esto. ¿Ya? Ahora, esta es la parte ya donde nosotros tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo. Fisiológicamente todo lo que les he mencionado, pero esta es la parte donde nosotros vamos a llegar a entender qué es lo que ocurre y a qué nos referimos con ventilación. ¿A qué nos referimos con ventilación precisamente? Cuando yo hablo entonces de la parte ventilatoria como tal, me voy a referir a las propiedades mecánicas del movimiento. ¿Ya? Estas propiedades mecánicas del movimiento va a tener exactamente 4 partes, ¿sí? 4 partes o 4 componentes, ¿ya? Estos 4 componentes de los cuales nuestro sistema se está haciendo cargo son los componentes que yo tengo que entender que voy a llegar a tratar, que voy a llegar a trabajar con estos pacientes. Y tengo 4 componentes. El primer componente es el componente elástico, que este componente habla de la distensibilidad que tiene el pulmón. O sea, el pulmón va a tener un grado de distensibilidad, se va a poder distender fácilmente. Eso gracias a la cantidad de aire que está ingresando. ¿Sí? Y esta distensibilidad o compliance que llamamos es la capacidad que tiene el pulmón de aumentar su tamaño con el ingreso de aire. Tengo 2 tipos de compliance. Tengo una compliance dinámica y tengo una compliance estática. ¿Sí? Dentro de esta mi compliance estática y mi compliance dinámica, cada una va a tener un valor determinado. La distensibilidad o compliance dinámica es aquella durante la inspiración. Cuando realizamos la inspiración metemos todo el aire que podemos
esa se va a llamar la presión pico, hasta donde llegue, hasta el tope. Entonces, en ese momento hablamos de la compliance dinámica. ¿Y cuál va a ser la compliance estática? Es una vez que se ha metido todo el aire, se ha hecho la inspiración, ese momento en el que se queda en ese pico, en esa meseta de la inspiración, en la fase positiva de la respiración, ahí todavía hablamos de una compliance estática. ¿Sí? Ahora, el otro componente es el componente resistivo, o sea, la resistencia que nos ejerce nuestra vía aérea al ingreso del flujo de aire. Siempre hay una resistencia y hay una relación de la resistencia. Más de las patologías, de los cuadros que vamos a llegar a ver, afectan bastante a lo que es el componente tanto elástico como al componente resistivo. ¿Sí? Y mi componente resistivo toma en cuenta varios aspectos, toma muchos aspectos. Y estos aspectos importantes precisamente van a ir en relación al flujo. Y más de la mitad, o sea, que es como les decía, casi todas las enfermedades respiratorias tienen que llegar a afectar eso. Y esto es lo que yo voy a tratar. Voy a tratar la compliance. Voy a tratar ahora, por ejemplo, lo que voy a hablar, que es el componente resistivo. Que mi componente resistivo me habla de lo que es la viscosidad del gas. Si el gas, por ejemplo, es muy viscoso, la resistencia de mi vía aumenta demasiado. ¿Sí? Eso entonces, ¿qué implica? Que el aire que está intentando ingresar no va a ingresar de la forma como yo estoy buscando que lo haga. ¿Sí? Entonces, a eso va mi componente resistivo. Esa es la relación. Un aumento más viscoso es el gas, la resistencia aumenta. Eso quiere decir que la asimilación de oxígeno va a tardar mucho más. Si el gas es muy denso, excede el gas, lo mismo ocurre. La resistencia va a aumentar. Si tengo una vía, una longitud muy larga de la vía, hablo a nivel orofaringe directamente hacia lo que es alveolo, si la longitud es muy larga, la resistencia también es mayor. Ahora, si el diámetro es mayor, y esto me refiero al lumen traqueal, al lumen faríngeo, al lumen oral, al lumen del bronquiolo, del alveolo, si el diámetro es muy grande, si el diámetro es mayor, la resistencia también va a ser mayor, ¿ya? Entonces, tengo que tomar en cuenta eso, ¿sí? Perdón, acá tengo un error. El diámetro, si el diámetro es mayor, la resistencia va a ser... si el diámetro es mayor, la resistencia va a disminuye más bien. Ese errorcito, por favor, ahorita estoy revisando, tiene un error de dedo ahí. Entonces, si el diámetro es muy grande, la resistencia va a ser mínima. ¿Esto en qué sentido? O sea, por presencia de viscosidades, de secreciones, de inflamaciones, de dilataciones y todo eso, el tamaño de la vía disminuye su lumen. Entonces eso hace que el aire tarde en ingresar, entonces la resistencia va a aumentar, ¿ya? La resistencia va a aumentar. Entonces, en ese sentido es que hablamos. Si el diámetro entonces es mayor del lumen, es muy grande ese lumen, ¿sí? La resistencia es menor. Pero si el diámetro es más chiquito, ¿sí? La resistencia va a ir aumentando. Ahora, si tenemos un flujo muy rápido, va a vencer fácilmente la resistencia. Pero si tengo un flujo muy lento, cuando hablamos de flujo me refiero por si acaso a velocidad del aire que está ingresando. Cuando hablamos del flujo, este flujo si es muy rápido, vence fácilmente la resistencia. ¿Ya? Normalmente esto se va a medir en centímetros de agua sobre litro por segundo y el valor que se le asigna regularmente en condiciones normales de todo el componente resistivo es de 0,6 a 2,4 centímetros de agua por litro por segundo más o menos. ¿Ya? Entonces yo tengo que entender bien eso. Por ejemplo, en una persona que tiene asma, que estamos hablando de un paciente ambulatorio que no está en internación, existe un componente que dilata automáticamente todo lo que es vía aérea inferior, tomando en cuenta el nivel traqueal. ¿Sí? Esto llega a aumentar a disminuir el lumen. Entonces, si disminuye el lumen, por eso es que el aire tarda
tanto en ingresar porque tiene un aumento en su resistencia. Ese lumen es muy chiquito, ¿ya? Entonces eso influye y afecta en todo lo que es el componente resistivo. Ahora, hablo en un paciente internado, en un paciente intubado, en un paciente que está en terapia, que está con una sonda orotraqueal. Este paciente va a tener una vía externa, un plástico prácticamente, que está ingresando por el cual va a ser dependiente. Entonces, este tiene un lumen determinado, ya sea 0,5, 0,8, 0,9 en relación al número que estoy usando de vía orotraqueal. Este tiene una resistencia definida. Pero ¿qué ocurre si esta mi vía se empieza a tapar de lo que es de moco o de secreciones? Va a disminuir el lumen. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a tener mayor resistencia. Entonces tengo que cuidar esas cosas. Ahora, otro ejemplo más claro. Ahorita vamos a ver esto. Ahorita vamos a ver precisamente esta parte donde si uso las puntas nasales, ¿no? La joroba de camello, la que se llama, o la bigotera, que también como la conocen, si esta se llena de secreciones, automáticamente va disminuyendo el lumen de ingreso. Entonces eso hace que el componente resistivo sea mayor. Y este componente es importante porque cuando yo planteo mi esquema de tratamiento, tengo que ir a atacar precisamente a la resistencia. ¿Sí? Antes agarrábamos y decíamos fácilmente, liberar secreciones y listo, pero no tomábamos en cuenta toda esta parte que ahora les estoy mencionando. Bueno, entonces tenemos este componente resistivo, que esa es la relación que les estoy mencionando. Ahora, el otro componente importante es lo que son las presiones. El aire, dentro de todo lo que es el proceso ventilatorio, ingresa con una determinada presión. Y hace un rato les mencionaba lo que era la distensibilidad estática y dinámica, y esta tenía que ver con relación a la presión. Esa relación con la presión que se tiene es la presión pico y la presión plató. Esta presión pico está dentro de mi distensibilidad dinámica y normalmente estaba de 28 a 30 centímetros de agua. Esta está dentro de mi fase positiva. ¿Sí? La fase positiva, que esa es mi presión pico, la cantidad de aire que está ingresando y que tiene una determinada presión. Después tengo la presión plató, que la presión plató va de 25 a 30 centímetros de agua, la cual es esa meseta en la que la fase inspiratoria está todavía manteniéndose. Y tenemos la presión media de la vía aérea, que esta es la presión que resiste normalmente la vía aérea, tomando en cuenta la parte orofacial, tomando la base de lo que es vía aérea inferior. Ahora, la presión tengo que tomar en cuenta siempre realizando y viendo lo que es mi curva, cómo se va a realizar la curva. Si pueden, si me siguen con la imagen que tengo ahí, siempre se toma en cuenta lo que son gráficas para terapia ventilatoria, para todo lo que es la parte de ventilación. Y estas mis gráficas que las llego a tomar en cuenta, siempre tomo dos ejes X y Y, donde uno tengo tiempo y el otro tengo presión. Entonces, con eso yo puedo apreciar cuáles son mis fases inspiratorias y expiratorias y hablar de presiones para poder realizar lo que es ventilación. ¿Ya? Entonces, este es otro de los aspectos, lo que es la parte de ventilación. Ahora, el otro componente importante, con este es el cuarto componente importante del movimiento o de la mecánica de la respiración, que este es mi componente de trabajo. Trabajo, nos referimos precisamente a la fuerza que van a ejercer la musculatura, ¿sí? A mayor trabajo, mayor consumo de oxígeno, mayor esfuerzo, ¿sí? Y este trabajo se va a dividir en tres. Tengo trabajo elástico, trabajo resistivo y trabajo impuesto. Tengo esos tres tipos de lo que es la relación del trabajo. ¿Ya? Ahora, cuando hablo de trabajo, precisamente tengo que tomar en cuenta la carga energética que está usando mi musculatura, ya sea mi musculatura accesoria para la inspiración, facilitadora de la inspiración, sea productora de la fase inspiratoria. Y lo mismo en la fase expiratoria, ya sea musculatura accesoria o sea musculatura facilitadora de la fase expiratoria. Cuando yo estoy frente a un proceso con ventilación mecánica, con un proceso con déficit
a nivel de lo que es el sistema ventilatorio, cuando estoy con cualquiera de estos procesos, siempre se va a afectar el trabajo. ¿En qué sentido? Tengo un paciente que está con un disestrés torácico, automáticamente si mi paciente empieza a respirar mucho más rápido, empieza a respirar lento, se hace menos profunda la respiración y por hacerse menos profunda empieza a esforzarse más. Por eso es que la musculatura empieza a trabajar más. Y cuando hablo de musculatura, no solamente me refiero al diafragma y a los intercostales, sino hablo también de la musculatura accesoria, sí, que se va a encontrar a nivel de lo que es la garganta. Por ejemplo, ese es uno de los factores que vamos a tomar en cuenta. Entonces, tengo que tomar bastante lo que es el trabajo precisamente, porque este me va a determinar también el grado de esfuerzo que está realizando mi paciente. Es algo que yo tengo que ir a corregir, hacer una corrección. Lo ideal es de que durante la respiración, como normalmente un proceso dinámico donde trabajan inicialmente el diafragma, los intercostales, sean solamente estos los que trabajen. Porque cuando se produce una inspiración forzada, entra otra musculatura más a trabajar. Incluso hay bibliografía, hay investigaciones que ahora refuerzan que el psoas trabaja muy de la mano con lo que es el proceso inspiratorio por el tema de ampliación de la caja torácica, porque recuerden que en la fase inspiratoria tenemos dos movimientos en tórax, la parte superior del tórax que se mueve arriba y abajo y la base de lo que es el tórax que se mueve de forma anteroposterior. Entonces, por eso es que tengo que estudiar bien la parte de trabajo, haciendo una buena revisión sistémica de lo que es mi musculatura y cómo está trabajando mi musculatura en la fase ventilatoria, ¿sí? Usamos diferentes escalas. Ustedes usan regularmente lo que es Daniels o Kendall. Para esta fase de lo que es la evaluación de la fuerza muscular de estos músculos específicos, no tomo en cuenta por si acaso lo que es Kendall o Daniels, porque es muy difícil determinar cuándo ganan amplitud articular, cuándo no ganan, es muy difícil. Entonces usamos lo que es la escala de fuerza muscular de la American Research Council, ¿sí? Del MRS, que esta escala es la que me sirve precisamente para identificar el trabajo muscular que está ejerciendo esta musculatura. Entonces, otro de los aspectos que tomo en cuenta, el trabajo. Hemos mencionado distensibilidad o compliance, que es la distensión del parénquima pulmonar. Hemos hablado de lo que es la resistencia de la vía ante el gas o por el cuadro que se esté produciendo. Estamos hablando de lo que es trabajo, que es el consumo de energía y el esfuerzo que está haciendo el músculo, ¿sí? Y el último punto que tengo que tomar en cuenta es el flujo, lo que hace un rato mencionaba. El flujo es la velocidad de aire que está ingresando. Cuando yo hablo de flujo, siempre tengo que asociar a lo que es velocidad. Si yo estoy hablando de flujo, tengo que entender que es la velocidad del gas que está ingresando, ¿ya? Y este flujo que está ingresando, va a tener formas, tiene formas. Y una de estas formas es que mi flujo va a ser laminar, o sea que corren líneas paralelas, que normalmente hablamos de un proceso newtoniano, que es un flujo perfecto. Después tenemos un flujo turbulento, que mi flujo turbulento es el que va entrando y haciendo remolinos. Y este es mucho más rápido, ¿sí? Y tenemos un flujo transicional además, ¿ya? Dentro de lo que es el flujo laminar. Normalmente este flujo laminar, hemos dicho que son vías que corren lentas, que corren paralelas, y estas que corren paralelas son homogéneas, pero tienen el defecto de que son muy lentas, tardan en ingresar. Y además que estas, como están entrando de forma paralela, tienen una temperatura que se va manteniendo. En cambio, el flujo turbulento, como va haciendo curvas y va haciendo giros y va haciendo vueltas, entra muy fácil y entra rápidamente. Además que este tiene la característica de al ingresar haciendo giros y al entrar con turbulencias, este va a ingresar más caliente. Eso quiere decir que la temperatura ambiente que normalmente se encuentra el aire, que estamos hablando de 21 grados centígrados, a nivel oral va a llegar a 23 grados, va a seguir bajando y como está entrando en turbulencia, va a gasar y va a llegar a los 26 grados, va a llegar a los 25, 28 grados, y así va a llegar un aire adecuado a la vía aérea para que no enfríe nuestro sistema ventilatorio. Porque incluso cuando hace frío,
nosotros respiramos, y el aire que ya metemos a nivel de vía aérea inferior ya llega con una temperatura adecuada para que el pulmón siga conteniendo precisamente esas características especiales, ¿ya? Y aparte, eso tengo que tomar mucho en cuenta con el flujo turbulento. Por eso es que cuando veo a un paciente con ventilación mecánica, si ustedes ven lo que son los tubos de salida, tanto el de CO2 o el de O2, estos son corrugados. ¿Por qué son corrugados? Para precisamente ir formando este flujo turbulento que va a ir ingresando. Por eso es que son corrugados. Porque incluso uno dice hasta por resistencia sería más fácil que sea un tubo liso. Pero si es que es un tubo liso, hablamos de un flujo que es laminar y que no va a ir aumentando, no va a ir incrementando su temperatura y va a ingresar de forma lenta. Ahí tenemos lo que es el flujo transicional, que es el flujo ya del aire que está ingresando hacia el alveolo directamente, que es un flujo más laminar que turbulento, ¿sí? Entonces, estos son los elementos mecánicos que yo tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Que yo tengo que tomarlos en cuenta para precisamente entender lo que es la oxigenoterapia. Son elementos que los tomo en cuenta, son eventos que los voy tomando en cuenta. Vamos a hacer un repaso rápido de estos elementos, precisamente para entender y saber a qué nos referimos ya con la oxigenoterapia, porque si yo hablo de ventilación, nada más estoy hablando del proceso por el cual está entrando, ¿sí? Hablo de mi componente elástico, que es la capacidad de mi pulmón de distenderse. Ya es la capacidad que tiene de distenderse. Hablamos dentro de lo que es el componente elástico, de la compliance, de la distensibilidad que tiene, ¿sí? Tengo mi compliance dinámica y mi compliance estática. Mi compliance dinámica hace referencia a lo que es la presión pico, inspiración, cuánto se ha inflado ese pulmón. Mi compliance estática es cuánto se mantiene inflado ese pulmón, que esa sería mi presión plató, ¿ya? Después tengo mi componente resistivo, que mi componente resistivo es la resistencia que me ejerce la vía al ingreso de aire. Pero eso es importante en oxigenoterapia porque cuando ya entramos a ver al paciente que está intubado, ya tenemos un proceso de oxigenoterapia, tenemos un proceso de aire que está siendo ingresado. Yo tengo que entender cuál es la relación que existe. Si el gas es muy viscoso, la resistencia aumenta. El aire ingresa de forma muy dificultosa. Entonces ahí tengo un componente resistivo. Por ejemplo, en un incendio, vamos a usar un ejemplo menos grande. Una persona que está fumando en un ambiente cerrado y tengo a un paciente, a una persona que tiene algún problema respiratorio, solamente resfrío, por ejemplo, y está en ese ambiente, el gas de por sí ya es más pesado, o sea, el aire ya es más pesado, ¿sí? Ya es más pesado. Y el aire, al ser tan pesado, tarda en ingresar, porque hay mucha resistencia y la vía se sobredilata. Entonces, eso ya me genera un cambio en lo que es la resistencia. Es así. Ahora, con la resistencia en oxigenoterapia tengo que tomar en cuenta el largo de la vía, porque a veces tenemos vías muy largas para que lleguen al tanque de oxígeno o para que lleguen al distribuidor de oxígeno. Entonces, si la longitud es muy larga de esa vía, está avanzando el aire, avanza tanto, es tan larga la longitud que su resistencia aumenta. Y el diámetro que habíamos mencionado. Entonces, otro de los componentes que ahora vamos a entender precisamente en esta base de oxigenoterapia. ¿Ya? No se ve bien esta diapositiva, pero el formato no me está ayudando. Bueno, es una definicióncita de lo que es la definición de la oxigenoterapia, que se las voy a decir que es el uso terapéutico del oxígeno, ¿sí? Siempre va a ser administrado. Va a tener una administración del oxígeno en concentraciones elevadas con la finalidad de prevenir los déficits de oxígeno, ¿ya? No me está ayudando mucho la tecnología, lo ha cambiado totalmente el Zoom, mi presentación, van a disculpar. Bueno, tengo que tomar en cuenta principios, voy a pasar ya lamentablemente bien. Voy a compartirlo de otra manera, ¿ya? Para que las puedan apreciar
de forma ideal. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna pregunta que tengan en lo que voy modificando esto? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Se entiende? Está claro. Porque entendiendo esto, lo que es la base de lo que es ventilación, es que salen todos los procesos. Dentro de lo que es la ventilación, yo tengo que tomar en cuenta, sí, yo tengo que tomar en cuenta precisamente esos elementos. Ahora, no sé si lo pueden apreciar mejor en la pantalla. No, licenciado, estamos viendo. ¿Qué se ve? Se fue la imagen. ¿Se fue la imagen? Se fue. Deja de compartir pantalla. Se dejó de compartir pantalla. Extraño, no me está ayudando la tecnología. Bueno, en lo que ahorita esto arreglo. ¿Alguna pregunta? No hay dudas, estamos bien, ¿se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, nos está explicando muy bien, licenciado. Ya. Ahora, vamos a hablar como tal entonces de lo que es la oxigenoterapia y cuáles son los elementos que vamos a irlos desglosando, ¿sí? Esto de la ventilación, esto del proceso de ventilación, todos estos factores de los cuales he mencionado, normalmente antes los tomábamos solamente en cuenta dentro de lo que era el proceso de ventilación mecánica, ¿sí? Pero ahora los tomamos en cuenta incluso ya dentro del proceso mismo de lo que es la ventilación como tal, ¿sí? Voy a ver la forma de hacerles llegar las diapositivas de mejor manera. Ahora lo que quiero es que me entiendan y que me escuchen más que todo. Solamente las diapositivas son una guía. Ahora, tengo que tomar en cuenta estos aspectos porque estos aspectos son los que van a intentar cambiar y modificar lo que es la ventilación, ¿sí? Al hablar de oxigenoterapia tengo que tomar mucho en cuenta lo que es los sistemas de provisión de gases. Tengo gases que van a ir ingresando, y estos gases que van a ingresar, que es más que todo oxígeno el que ingresa, tiene que ser y tiene que tener características específicas. Y esto va acorde precisamente a estos elementos que les he hablado de compliance y de resistencia. Me van a escuchar mucho hablar de compliance y de resistencia, porque estos son los aspectos que hacen la terapia ventilatoria. Sin estos elementos, como decimos los que nos hemos formado, vamos a hacer solamente unos levantamanos y mueve piernas, que no es la idea del terapeuta en intensivo. El terapeuta en intensivo tiene que estar totalmente entendiendo estos valores y estos componentes específicos. Entonces vuelvo a la oxigenoterapia. Les decía entonces es la administración de oxígeno con fines terapéuticos para intentar encarar ciertos déficits. Esta tiene que ser bien dosificada, tiene que tener continuidad, tiene que ser controlada, tiene que ser humidificada, tiene que tener una temperatura especial. Entonces, ¿y esto para qué? Para precisamente intentar disminuir lo que es la hipoxemia. La hipoxemia es el déficit de oxígeno que se tiene. Regularmente yo tengo valores de hipoxemia y estos mis valores de hipoxemia van de 80 a 100 milímetros de mercurio. Esta hipoxemia va a ser una hipoxemia leve, o sea, un déficit de oxígeno leve cuando tengo 60 a 70 milímetros de mercurio. Hipoxemia moderada de 40 a 59 milímetros de mercurio y una hipoxemia grave cuando esto está por debajo de los 40 milímetros de mercurio. Esto normalmente, el dato de la hipoxemia, el dato de lo que es la PaO2, que es la presión de oxígeno en sangre, no lo puedo tomar de forma manual, no puedo evaluarlo de forma manual. Necesito una gasometría para eso y eso normalmente es un dato que siempre lo tengo a la mano en terapia intensiva. Pero cuando es un paciente ambulatorio, ¿qué hago? Uso lo que es el saturómetro de dedo.
tengo un saturómetro de dedo, que este me va a medir el porcentaje de oxígeno que hay en sangre. Entonces yo tengo que hacer mi relación precisamente de esto. Y esto es este es el dato que me sirve bastante, porque vamos a tener esta relación de la tabla. Normalmente la saturación de una persona normal está entre los 98 y los 95% de saturación, ¿sí? Eso equivale aproximadamente a 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Aproximadamente. Cuando estoy con 95% en la saturación, menciono de que tengo de entre 60 a 70 milímetros de mercurio, ¿sí? Cuando tengo por debajo de 95. Cuando tengo un 90% en mi saturación, estoy hablando de que estamos hablando ya de una hipoxemia todavía leve. Estamos todavía entre los 70 milímetros de mercurio. Por debajo de eso, cuando tengo por debajo de los 90 hasta los 80%, ¿sí? Del 90 al 80% aproximadamente, hablo de una hipoxemia moderada, que esta va de 40 a 59 milímetros de mercurio. Y la hipoxemia grave es cuando estoy por debajo del 80, me marca hasta 70, 73 más o menos lo que es la saturación de oxígeno con el oxímetro de pulso. Hablo de una hipoxemia grave. Entonces, esa tablita que está ahí, que esta es la relación de una a la otra, emula lo que es mi gasometría. Hay un defecto. Esta no es totalmente objetiva como una gasometría, porque una gasometría me va a dar un análisis en sangre específico de la cantidad de oxígeno presente en sangre en ese momento, ¿sí? Pero se acerca mucho, se emula mucho a lo que es precisamente este proceso de la hipoxemia, ¿ya? Yo tengo que entender esto, porque porque esto es lo que me va a decir qué sistemas de provisión de gases son los que yo voy a emplear, ¿ya? Y aquí es donde voy a empezar a hablar precisamente sobre cuál va a ser el sistema ideal que voy a usar para hacer mi oxigenoterapia. Obviamente yo no voy a hacer que voy a decir que le pongamos a tanto por ciento. Yo participo de la conversación con el intensivista para ver cuál es lo que le conviene más a mi paciente. Obviamente tomando en cuenta en relación a la hipoxemia, que ese es el dato más importante. Además, tengo que ver la relación que va a existir entre lo que es la resistencia, la cantidad de flujo, tengo que ver la distensibilidad o compliance, ¿ya? Que son elementos que me tienen que servir a la hora de la hora, tanto para dar mis ejercicios, en el momento en que tenga que hacer ejercicios, en el momento en que tenga que hacer una movilización de diafragma, en el momento que tenga que hacer movilizaciones externales para aumentar el proceso de la respiración, en el momento en que tenga que hacer varias maniobras específicas que son parte de mi quehacer dentro de la sala de terapia. Ahora, dentro de los sistemas de provisión de gases, tengo regularmente dos sistemas, ¿sí? Tengo un sistema de alto flujo y sistemas de bajo flujo, ¿sí? Y dentro de mis sistemas inicialmente el primero, que es el de alto flujo, ¿sí? Que son los de alto flujo, que pueden ver ahora precisamente en estos mis sistemas de alto flujo, tengo la mascarilla, ¿sí? Tengo mi mascarilla tipo Venturi, que es la que pueden ver a la izquierda, y tengo aparte de eso lo que es la carpa de ventilación, el Halo Hood, que normalmente es de uso pediátrico. Mis sistemas de alto flujo tienen una característica importante, que son los que normalmente usamos en terapia intensiva, porque son sistemas de alto flujo. Hacen que nuestra FiO2, que la FiO2 es la fracción de aire inspirado, ingrese inicialmente al 100%. Porque el paciente va a respirar en la totalidad del gas administrado, ¿sí? Con estas mascarillas, porque entra con mucha presión y con mucha fuerza. Además que tengo la ventaja de que estas controlan la temperatura del aire ingresado, controla lo que es la humedad, ¿sí? Y controla la concentración de los gases que se están introduciendo. Porque recuerden que lo que se mete al paciente cuando estamos en terapia no solamente es oxígeno, es aire prácticamente. El aire tiene una fracción que es un 21% de oxígeno, el resto puede ser helio, pueden ser carbono, diferentes gases, dependiendo del lugar donde se encuentren. Y eso es lo que normalmente se introduce, ¿sí? Por eso es que estos dos sistemas que tienen en la imagen ahora que pueden ver, uno es la mascarilla tipo Venturi, que esta hace que el aire ingrese al 100% con una FiO2. Y esto yo voy regulando en relación a mi saturación.
Si tengo un paciente, por ejemplo, que está desaturando, que está con un 70% de saturación, yo agarro y le meto 100% la FiO2. Al 100% es mi mejor amigo en ese momento. ¿Por qué al 100%? Porque este paciente está desaturando. Estamos con estamos con presión de 40. Entonces tengo ese proceso precisamente que está ahí incurriendo, ¿ya? Ahora, dentro de mi proceso de la falla del FiO2 que les decía, le meto al 100%, pero no le dejo con el 100%, porque estas mascarillas al entrar con todo ese 100% pueden llegar a afectar vía aérea. Entonces, yo ya como terapeuta, cuando ya veo un sistema de alto flujo, veo cuánto está la FiO2, que normalmente, como les digo al principio, va a estar ingresando al 100% porque tengo un paciente que está desaturando demasiado. Me voy fijando cuánto va el saturómetro. Cada 5% que aumenta, les decía, un paciente que tiene un 70%, llega a 75, entonces yo agarro y le bajo la FiO2. Sube a 80 mi paciente, le bajo la FiO2 y le voy bajando de 10 en 10. ¿Sí? Lo ideal es llegar a un 90 en saturación y a un 50% de FiO2. Entonces, eso es lo que hay que regular, ¿ya? Y eso precisamente son con los sistemas de alto flujo, ¿ya? Entonces, estos sistemas de alto flujo, ¿sí? Van a ingresar con mucha fuerza. Por eso es que se habla de la mascarilla tipo Venturi que ven y la tienda facial Halo Hood, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a ver. ¿Ya? Bueno, otro de los sistemas que tengo ahí ahora son los sistemas de bajo flujo. Que estos son los sistemas de bajo flujo, ¿sí? El primero que pueden ver, el que está a su izquierda, el primero que está a su izquierda son lo que normalmente conocemos como bigotera, puntas nasales o joroba de camello, ¿ya? O joroba de camello. Después tengo las mascarillas de oxígeno, que son las que normalmente ustedes han podido apreciar. Y tenemos lo que son precisamente mis mascarillas que van a tener su bolsa de reservorio para lo que es inhalación y exhalación, ¿ya? Tengo características específicas con estos sistemas de bajo flujo. La ventaja es que no entra todo el gas que se está mandando no se inspira totalmente, por eso es que del todo lo que yo mande con gas con este sistema de bajo flujo llega hasta un 75% nada más. Lo mismo con la mascarilla y lo mismo va a entrar con lo que es con nuestra bolsa de colectora, ¿ya? Normalmente estas se usan cuando tenemos movimientos de ventilación estable, cuando el volumen... Ahora, ¿cuál es el criterio? Incluso esto lo hacemos nosotros dentro de nuestra terapéutica en atención a nuestro gabinete o en el gabinete de la institución donde estemos con el paciente ambulatorio. A veces el paciente se descompensa y yo no sé cuánto le voy a poner de oxígeno. Y esto de cuánto yo le voy a poner de oxígeno tiene que ir en relación a lo que es dos elementos importantes. Uno, cuánto está saturando ese paciente, cuánto está saturando y cuánto es lo que yo voy a tener como volumen tidal o fracción inspiratoria, que regularmente tiene que ser entre los 300 y los 700 ml para que sea candidato a un sistema de bajo flujo. Menos de eso, recién empiezo con un sistema de alto flujo. Ahora, les decía la saturación. La disposición de las libras de oxígeno que yo voy a usar va a ir en estrecha relación con los déficits que hay. Como les decía, si tengo un paciente que está saturando alrededor de los 70-80% entre ambos elementos, yo agarro y le suelto las 5 libras de oxígeno que pueda, porque eso va a hacer que entre una FiO2 al 100%. Ahora, un paciente que estamos con un sistema de bajo flujo, que estamos en atención domiciliaria, que estamos en nuestro gabinete trabajando, que sea un paciente que ha hecho un disestrés y que ha hecho una crisis, voy a usar, por ejemplo, el oxígeno, mi paciente va a desaturar al 80%, va a estar su saturación. ¿Cuánto hay de diferencia? 10%. ¿Cuántos milímetros de mercurio tenemos en esa relación? Tengo alrededor de 50, 60 milímetros de mercurio, entonces voy a agarrar y le voy a soltar 4 libras de oxígeno. Cada libra de oxígeno más o menos va a ir al 10%, 10%, 10%. Lo ideal en un paciente ambulatorio con un sistema de bajo flujo es llegar a 1 libra, 2 libras, exagerando de consumo. ¿Ya? No sé si se entiende la relación.
¿sí? Es eso lo que hay que ir buscando y lo que hay que ir viendo, ¿ya? Ahora, ya hemos apreciado las mascarillas que tenemos. Es importante ver cuáles son los cuidados, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados que se tienen? Es importante identificar lo que es cuando mi paciente está haciendo hipoxia, eso en relación a la relación saturómetro con lo que es los milímetros de mercurio. Hay que tomar muy en cuenta la valoración de la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Porque la relación valoración y presión de oxígeno es la que me va a dar precisamente la saturación, ¿sí? Y tengo que tomar en cuenta mis características mecánicas, lo que hace un rato hablaba, compliance, cuánto es la resistencia de la vía, hay mucho trabajo, no hay mucho trabajo, está humidificando, no está humidificando, entonces tengo que tomar en cuenta esos elementos. Normalmente todos los sistemas de bajo flujo, que son los que regularmente vemos a un paciente en sala, no en terapia, ¿sí? Estos sistemas de bajo flujo siempre están conectados a un humidificador aéreo. Estas humidifican. Mientras menos húmedo está el aire que está ingresando, corro el riesgo de tener un proceso donde vaya a secar más al paciente, ¿sí? Entonces esos son los cuidados. Ahora, tengo que tener más cuidados porque regularmente la mayor cantidad de los problemas y complicaciones que se dan la mayor cantidad de complicaciones que se dan precisamente por errores que yo he cometido, o sea, no como fisioterapeuta, todo el equipo hemos cometido, que es una hipercapnia, por ejemplo, que es el aumento en lo que es el oxígeno, una telectasia, una toxicidad por oxígeno, ¿sí? La PaO se ha disparado por encima de los 80 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cómo yo llego a identificar la humidificación? Eso es fácil, por el hecho de que cuando yo voy a identificar la humidificación, que es uno de los elementos más importantes en el momento de la ventilación, es revisar que mi dispensorio de agua, en este caso han tenido cuenta que está el oxígeno y tiene ahí su tanque de agua. El oxígeno ingresa a ese tanquecito de agua y produce burbujas, entonces por condensación humidifica lo que es el aire, y tengo que tomar en cuenta eso porque eso va a hacer que no se resequen lo que son las vías como tal, ¿ya? Entonces son elementos que tomo en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre lo que nosotros vamos a hacer, porque normalmente en un paciente que está en terapia, él está recibiendo la oxigenoterapia y yo sé cuántos valores recibe, yo sé para qué está revestida, para qué está consumiendo tanto, o sea, yo sé para qué es todo eso. Y en base a eso es que voy a armar mi esquema. Cuando hablábamos del rol del kinesiólogo, del fisioterapeuta que entraba a terapia, siempre hablábamos de los mismos intensivistas pensaban y decían, está entrando a movilizarlo al paciente. No tomaban en cuenta la parte de movilización de vías, aclaramiento mucociliar, disminución de la resistencia, aumento de la compliance. Nunca nos mencionaban eso. Solamente pensaban que entrábamos y movíamos para evitar que la articulación se vaya perdiendo amplitud, para que el músculo pierda tonicidad. O sea, elementos que hacen más que todo la movilización del paciente, que es parte de, pero que no es el proceso ventilatorio. Ahora, con toda la investigación que se realiza y dadas las nuevas corrientes, ya el kinesiólogo en terapia intensiva lo que hace es participamos totalmente del equipo interdisciplinario y no participamos solamente como mano de obra, ¿sí? Nosotros participamos del proceso de valoración conjuntamente con el intensivista y la enfermera. Participamos en el proceso de establecer qué criterios y qué parámetros vamos a hacer. El intensivista nos pregunta incluso qué valores vamos a poner, cuánto vamos a poner de FiO2 en relación a lo que yo voy a llegar a hacer. Implementamos modificaciones, si hacen movimiento o una u otra cosa. Estamos constantemente en la vigilancia de lo que son los monitores de signos vitales, porque tenemos que ver cuál es la relación. Hay movimientos que nosotros realizamos dentro de lo que es nuestro ejercicio terapéutico, que hacemos que se dispare mucho lo que es el oxígeno, o hacemos que se baje ya también demasiado. Entonces, tengo que tomar mucho en cuenta esto. Por eso es que hablamos de valorar, establecer, implementar y vigilar. Y al mismo tiempo, tengo que seguir evaluando, tengo que seguir controlando y coordinar con todo el equipo interdisciplinario, ¿sí? Yo estoy con el paciente aproximadamente en terapia, aproximadamente unos 30, 40 minutos, más o menos.
hablando en sala, en terapia intensiva. Cuando tengo a mi paciente de forma externa, lo atiendo casi un tiempo similar cuando es un paciente ambulatorio. Pero en paciente en terapia lo atiendo más o menos ese tiempo. Y ahí mi mejor amiga se vuelve la enfermera porque ella está con el paciente prácticamente todo el tiempo. Entonces, ella es la que nos va pasando los datos de cómo ha reaccionado, cuánto ha marcado cada hora, cuánto ha sido la presión de aire, la presión de CO2. Entonces, en eso yo voy realizando lo que voy a llegar a hacer. ¿Para qué? Para conseguir lo que ahora está muy de moda, hablar sobre lo que es la rehabilitación funcional. Mi rehabilitación funcional no se basa en que mi paciente complemente sus actividades de la vida diaria, que nos parece que eso ya es antiguo, sino lo que tenemos que hablar es de rehabilitación funcional. Cuando yo hablo de rehabilitación funcional en terapia ventilatoria, en terapia intensiva, en terapia cardiorrespiratoria como tal, hablo de rehabilitación funcional en sentido de que tengo una vía aérea totalmente permeable, una vía aérea con buena resistencia, con una buena distensibilidad, el aire puede ingresar de forma adecuada, no hay resistencia por parte de la vía, el trabajo muscular es adecuado a las características de mi paciente. A esto me voy con rehabilitación funcional. Mi prioridad es la función y esa función va a estar determinada por lo que es la resistencia, lo que es la distensibilidad y al mismo tiempo el trabajo. Y esto se va a dar por el flujo. Por eso es que les hablaba de estos elementos que son importantes, porque estos son los que me dan la pauta, me dan la luz de lo que voy a llegar a hacer dentro de lo que es mi intervención como tal. ¿Ya? Ahora, dentro de mi intervención, tengo un cuadro ahí que se ha sumado. Ya, vamos a esta imagen, quiero que vean. Dentro de la intervención. Ahora, vamos a hablar ya de la intervención, de mi quehacer allá adentro en terapia. Vamos a hablar de un fenómeno que se llama el fenómeno Schrödinger. Hago mucha referencia siempre a Schrödinger por el hecho de que se hace, no se hace, está, no está. ¿Sí? En el momento en que yo veo a un paciente ya en terapia, el momento en que yo estoy viendo un paciente con características y que es candidato para lo que es terapia respiratoria, bueno, todos los pacientes siempre son candidatos, ¿no? Pero cuando yo veo a un paciente, lo veo al paciente, hago mi evaluación y hasta no estar seguro, verlo todos los días, no voy a estar seguro si mi paciente está o no está ventilando bien, ¿sí? Y ahí es cuando hemos mencionado y hemos hablado sobre el fenómeno, el Schrödinger de la ventilación. Por más que lo esté viendo a mi paciente y no he hecho mi valoración, no puedo decir que este paciente está con lesión. Por más que lo esté viendo a mi paciente, solamente esté viéndolo, no puedo decir que mi paciente está ventilando bien. Por eso es que sale lo que es el fenómeno de Schrödinger. ¿Se toca? No se toca. ¿Sí? Lo importante es llegar a hacer la valoración totalmente de este paciente, la evaluación de este paciente, y tomar en cuenta cada uno de estos pequeños aspectos de los cuales estaba mencionando. Por eso es que hacíamos alusión precisamente a lo que es el fenómeno de Schrödinger. ¿Está o no está? ¿Ya? Ahora, dentro del proceso de evaluación, me toca evaluar, me toca valorar al paciente. Tengo que saber qué características tiene. Y tengo elementos importantes que hacen a mi valoración totalmente importante. ¿Cuáles son esos elementos? Uno de estos mis elementos que tengo para la valoración es precisamente la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria me da un gran dato, ¿sí? ¿Cuánto es la frecuencia? Si la frecuencia está dentro del parámetro, es muy rápida, es muy lenta, entonces me da una pauta. Eso me va a ayudar precisamente a determinar qué es lo que vamos a hacer. El oxímetro de pulso, he hecho mucha referencia al oxímetro de pulso, porque me aproxima, me da una aproximación grande a lo que es la realidad de la PaO2, ¿sí? De la presión alveolar de oxígeno. Me da una importante relación porque me va a detener si hay hipoxemia, no hay hipoxemia, cuánto de oxígeno le voy a poner, cómo está la vía, cómo está la resistencia. Y dentro de eso es lo que valoramos, la ventilación precisamente que pueden ver ahí, la PaO2, la PaCO2, que es la presión alveolar de oxígeno, la presión alveolar al CO2. Entonces esos elementos son los que tomo en cuenta bastante. Tomo en cuenta lo que es el tórax y a los aspectos clínicos de lo que es la valoración de tórax. El tórax se amplía adecuadamente, haré una perimetría, una cirtometría. Valoro lo que es auscultación, percusión. En ese mismo proceso, los aspectos clínicos de la valoración del tórax, tengo que ver la forma del tórax, tengo que ver cómo está el esputo, ¿sí? Si este es muy denso, porque ese también me puede generar una dificultad en la resistencia de la vía. Tengo que ver si el tórax, dónde presenta mayor sonoridad,
qué ruidos agregados tengo, ¿sí? Esa es mi propia valoración, ya es mi valoración, muy independiente de la que hace el médico, muy independiente. Yo tengo que hacer mi propia valoración, donde tengo que identificar estos elementos, porque de esa forma me van a dar los datos específicos sobre lo que está ocurriendo con este paciente. Por eso es que después tomo en cuenta lo que es la distensibilidad, tengo que evaluar mi distensibilidad. Les decía, la distensibilidad voy a valorar en relación a lo que es la cantidad de lo que es el flujo pico, ¿sí? La cantidad de lo que es a nivel plató. Entonces, esos elementos voy a evaluar dentro de lo que es la distensibilidad, ya sea estática o dinámica. Y esto lo puedo relacionar fácilmente con mi oxímetro de pulso. Bueno, tengo que valorar todo lo que es mi intercambio gaseoso, cuál es la relación que existe y cuál es el trabajo. Haciendo mi valoración muscular, pero mi valoración muscular de musculatura inspiratoria, tanto de musculatura accesoria facilitadora y la productora de fase. ¿Sí? Porque esto tengo que identificar cuánto es el trabajo precisamente que está ejerciendo esto. ¿Ya? Ahora, algo que normalmente no soy muy afecto de darles un tratamiento específico. No me agrada, porque pienso que cada paciente es diferente y al hablarles del tratamiento en global, decir se hace esto y esto y esto y esto, es dar una receta de cocina. Y no es la idea, ¿sí? Dentro de lo que es la fase de tratamiento, es mejor hablar de todos los elementos que hemos valorado e ir planteando en relación a los aspectos que yo necesito. Y para mi tratamiento precisamente, solamente uso elementos importantes que lamentablemente no se pueden ver porque no está de mi lado la tecnología hoy día. Pero tengo componentes específicos. ¿Cuáles son esos componentes específicos de mi tratamiento? Hablo de mi componente elástico, ¿sí? Hablo de mi componente elástico, que lo vamos a poder mejor ver aquí, ¿sí? Ahí. Tengo mi componente elástico, que tengo que ver la relación distensibilidad resistencia. Ese es mi componente elástico. Cuánto se distiende y cuánto me está ejerciendo de resistencia. En función de eso va a ir mi tratamiento. ¿Cuál es mi componente resistivo? ¿Cuánta resistencia me está dando mi paciente? ¿Sí? Eso va a ser a nivel de lo que es identificar precisamente lo que es la distensibilidad y la resistencia. Mi componente inercial. Mi componente inercial hace relación al movimiento. ¿Cuál es la restricción? ¿Cuál es la modificación del movimiento que se tiene? Y todo eso va relacionado al ingreso. Mi tratamiento va en eso, ¿sí? Mi tratamiento va en eso. Tengo un paciente que no voy a adelantar y lo voy a dejar acá. Acá lo voy a dejar para que me escuchen bien. Voy a dejar de presentarla, ya voy a cortar presentación. Ahora, lo que quiero que entiendan es esto. Tengo elementos que son para el tratamiento que llegan a ser importantes. ¿Cuáles son esos elementos que llegan a ser importantes para lo que es mi tratamiento? Tengo que tomar en cuenta, les decía, mi componente elástico. Si tengo un paciente que mi paciente tiene precisamente una alteración. ¿Qué alteración? Vamos a ver, algo que ahora nos está complicando. Precisamente, por ejemplo, por la aparición del COVID, del coronavirus y demás. Tengo un componente, tengo patologías que se disparan. Por ejemplo, en este caso, la patología que más se está disparando es lo que es la neumonía como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la neumonía? Tengo un paciente intubado, tengo un paciente con un tubo, y mi paciente que está con el tubo precisamente es el que me va a dar algún tipo de alteración, ¿sí? Entonces, tengo que identificar cuál es su componente elástico, cuánto es lo que está distendiendo mi pulmón. ¿Sí? Tengo paciente intubado. Entonces, el pulmón, ¿sí? El pulmón no se distiende totalmente. Entonces, tengo ahí un elemento. Necesito aumentar la distensibilidad de este pulmón. ¿Ya? Y ahí es cuando sale mi componente resistivo. Por la vía aérea que esté ingresando, tendré buena resistencia. ¿Qué es lo que voy a llegar a hacer? Y tengo mi componente inercial. La musculatura estará funcionando adecuadamente en base a lo que yo quiero hacer con este pacientito. ¿Cuánto está trabajando mi musculatura? Entonces va en relación a eso mi tratamiento. Ahora, vuelvo otra vez a la neumonía. Tengo un paciente con secreción, ¿sí? Está haciendo mucha secreción, ha hecho mi auscultación, presenta sonidos agregados,
y al mismo tiempo he hecho mi percusión y presenta matidez a nivel de alguna de las zonas. ¿Cuál es el camino a seguir? Vamos a hablar y vamos a decir, lo primero que vamos a hacer es disminuir la cantidad de secreciones. Perfecto, vamos a disminuir la cantidad de secreciones. ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Cuál es el fin de eso? El fin de disminuir la cantidad de secreciones va a ser el de darle menor resistencia a la vía para que ingrese con mejor calidad el oxígeno. Esa es la idea, ¿sí? Mientras yo meta con mayor facilidad lo que es el aire, mi paciente va a hacer menos trabajo, eso significa menos consumo de ATP, eso significa que vamos a tener oxígeno para otras funciones más importantes. Esa es la ventaja. Todo es una seguidilla de pasos, ¿sí? Tengo un paciente, ¿sí? Un paciente asmático, ambulatorio, que lo que va a hacer el ambulatorio normalmente es mi paciente asmático, va a ser el de tener vía. Entonces, hay disminución de lo que es el lumen, de la vía, ¿sí? Hay disminución del lumen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está ingresando el aire, está ingresando por ese lumen tan chiquito y ejerce mucha resistencia. No está entrando aire de forma adecuada. ¿Cuál es mi trabajo? Aumentar la resistencia, disminuir la resistencia aumentando el tamaño de la vía. Entonces, ese es uno de los elementos que tomo en cuenta, ¿sí? Mi tratamiento va a ir adecuado a los elementos que yo encuentre afectados, que normalmente es el componente elástico y la resistencia. Tengo disminución del componente elástico a nivel de caja torácica, está disminuido esto. Yo lo que voy a hacer va a ser ampliar el trabajo de la caja torácica. ¿Cómo hago esto? Amplío, haré ejercicios diafragmáticos para que se amplíe más, para que pueda ampliarse más esa caja, o haré liberación diafragmática para que ese diafragma tire más abajo a lo que es toda la capacidad pulmonar, y de esa forma le doy una mayor distensibilidad al pulmón, ¿sí? Entonces, por eso les decía, no puedo darles una receta de cocina, aparte que sería una charla de una semana por lo menos hablando todos los cuadros, porque para cada cuadro va a tener una complicación diferente, ¿sí? Entonces, el tratamiento va dirigido más que todo a eso. Siempre tomo en cuenta entonces los elementos vuelvo a hacer énfasis en lo mismo, distensibilidad o llámense compliance, resistencia de la vía, el trabajo de la vía y la cantidad de flujo que está ingresando en la vía, ¿sí? Entendiendo esos conceptos, entendiendo esa idea de cómo está ingresando el aire, cuánto es la presión que va ingresando, es para sacar formulitas e ir haciendo cuál va a ser mi esquema de tratamiento más adecuado, ¿ya? Y esto más bien lo logro en base a mi valoración que voy a hacer con mi paciente, ¿sí? ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Sí, aquí hay una pregunta, estimado licenciado, de Leila Tordoya. Dice, si un paciente presenta resistencia, como explicaba, ¿cuál sería su tratamiento para mejorar esa resistencia? Ya, o sea, el aumento de la resistencia va a estar dado precisamente ya sea por el tipo de aire que está ingresando o cómo se encuentra la vía aérea. Si mi vía aérea superior, por ejemplo, está cerrada, lo que tengo que hacer es aumentar eso. ¿Cómo puedo aumentar, yo como fisioterapeuta, cómo puedo aumentar esto? El médico me va a ayudar con algún broncodilatador, ¿sí? El médico me va a meter con algún broncodilatador. Llegar a hacer. ¿Qué es lo que voy a llegar a hacer? ¿Sí? Voy a llegar a generar resistencia muscular. Voy a agarrar y voy a empezar a trabajar todo lo que es musculatura a nivel de lo que es vía aérea superior, musculatura facilitadora de la fase inspiratoria, por ejemplo, para que el aire ingrese con mayor facilidad, si quieren, que entre con menor resistencia, que entre con un flujo más rápido. ¿Y cómo consigo hacer eso? Regularmente esto voy a conseguir movilizando. Agarro y empiezo a movilizar. ¿Sí? Voy movilizando músculos de lo que son la base de la boca, movilizaré el esternocleido mastoideo, ¿sí? Que son músculos facilitadores de la fase. Al mismo tiempo tengo que ir regulando lo que son músculos más pequeños,
tengo músculos que son más chiquitos, que normalmente son músculos de la deglución, pero que dentro de lo que es el trabajo inspiratorio, estos tienen que trabajar totalmente, ¿sí? ¿Cómo aumento el tamaño? ¿Cómo aumento entonces esa vía? ¿Cómo aumento esto? Movilizando la musculatura interna, ¿sí? Ya sea genioideo, glúteo-ioideo, ¿sí? Entonces, esos músculos son los que tengo que llegar a movilizarlos, hacer que estos se muevan, a tratarlos, y precisamente para eso previo a la valoración. Eso a nivel de vía aérea superior, ¿sí? Vía aérea inferior, si tengo resistencia en la vía, porque hay una dilatación importante, usaré un nebulizador. Veré cuál es el cuadro para usar un nebulizador. Usaré un nebulizador de burbuja fría, un nebulizador de burbuja caliente, dependiendo del cuadro para ver la temperatura que voy a adecuar. Entonces, por eso les decía, hablar de resistencia es interesante, habría que ver cuál es la relación de resistencia, ventilación y flujo. Entonces, yo puedo hacer montón de técnicas, pero tendría que ver cuál es el cuadro, cómo está la resistencia, qué vías son las que están afectadas, si es superior, si es inferior. Entonces, eso en relación a la resistencia. ¿Sí? Es bonito trabajar con resistencia porque el trabajo con resistencia, cuando yo entiendo y empiezo a trabajar con la resistencia, ya sea si identifico si ha sido superior, es inferior, mi tratamiento se hace más específico. De lo que tardaría un paciente en sacarlo en 5 días, saco nomás, lo puedo sacar en 1 o 2 días, incluso a veces en una sesión disminuye la resistencia. Por eso es que ahora ya muchos intensivos se han dado cuenta de que nuestro trabajo hace el 50% del trabajo del intensivista. Y eso es lo interesante de todo esto, ¿sí? Entonces, esa es la relación de la resistencia, que saber identificar muy bien. Y eso solamente lo consigo con el proceso el proceso mismo de la resistencia que se está dando y de la evaluación que yo llegue a hacer. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Dice, continuando con el tema de la resistencia, dice Karina Elizabeth, y a nivel inferior, ¿cómo mejoraría la resistencia? Ya. Lo ideal es disminuir la resistencia de la vía, o sea, hacer que tener una vía que puede ser que el lumen esté así, ¿sí? Y que este lumen más bien aumente. Eso me va a dar menor resistencia. A nivel de vía aérea inferior tenemos procesos a nivel traqueales, por ejemplo, que estos procesos a nivel traqueal hacen que la vía se cierre. Entonces, la ideal es tener una vía totalmente permeable, grande. ¿Cómo consigo? Inicialmente, siempre vamos a trabajar de la mano con el médico. Siempre. Somos mancuernas, siempre, con enfermería igual. Entonces, hay un broncodilatador que está usando el médico, es tu trabajo ver. Pero yo, ¿cómo ayudo a eso? El hecho de producir ejercicios, ¿sí? El hecho de producir, me voy a un ejercicio sencillo y fácil. El hecho de trabajar solamente con el diafragma, tan importante y tan poco estudiado. El diafragma tiene esta forma, ¿sí? Tiene esta forma el diafragma, ¿verdad? Tiene forma de paragüitas. Entonces, cada vez que inspiramos, el diafragma hace esto, baja. Entonces, eso hace que el aire ingrese más rápido. Y el aire, al ingresar más rápido, tiene una velocidad de flujo más alta. Eso hace que la resistencia pueda incrementar o bajar. Yo quiero disminuir la resistencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Haré una movilización diafragmática inicialmente para que esto amplíe la caja torácica y eso me va a dar mayor distensibilidad. Al haber mayor distensibilidad, voy a poder disminuir la resistencia de la vía aérea inferior, ¿sí? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es de que trabaje vía más alta, a nivel de intercostales, por ejemplo. Y si trabajo a nivel de intercostales, puedo movilizar intercostales, cosa que a nivel superior ya también la caja se abra. Y eso me va a dar una mayor distensibilidad. Y eso va a dar un mayor trabajo. Pero trabajo ideal, no trabajo que el trabajo que les decía que no es el adecuado. Y eso nos va a dar una menor resistencia a la vía. Esa es una de las fases. La otra fase para disminuir la resistencia a la vía es eliminar secreciones, ¿sí? Técnicas de higiene bronquial, ya sean sacudidas, ya sean vibraciones, ¿sí? Estas técnicas que son muy específicas me van a ayudar a eliminar lo que son secreciones. ¿Ya? Esa es otra de las formas. Licenciado. 2 preguntas más tenemos, licenciado. Dice,
Una vez más, ¿me explicaría qué escala puedo usar para evaluar la musculatura respiratoria? ¿Ya? Para evaluar la fase respiratoria, ¿verdad? Sí, licenciado. Para ver lo que es la fase, perdón, no lo escuché bien. Bueno, la pregunta dice, una vez más, ¿me explicaría qué escala puedo usar para evaluar la musculatura respiratoria? Ah, ya. Eh, Va a depender. Les decía, yo la que uso es la de la Medical Research Council, ¿sí? Del MRC, que esta escala del Medical Research Council no se diferencia mucho a lo que es Daniels y Kendall, pero la diferencia es que esta puede valorar musculatura accesoria y musculatura facilitadora de fase. El detalle es, por ejemplo, si yo quiero evaluar al músculo, al mioideo, por ejemplo, que está acá, que es un músculo de ese tamañito que viene, no voy a ver cuánto de amplitud tiene, que es lo que me pide, por ejemplo, Daniels. ¿Sí? No voy a ver Kendall, que necesito moverlo, no. Lo único que hago es palpar y ver el grado de contracción. Esta escala del Medical Research Council me da precisamente los grados en relación al movimiento, o sea, al movimiento muscular, a la contracción muscular. Cuando hablo de movimiento a nivel de musculatura ventilatoria, de musculatura inspiratoria, no me refiero necesariamente a mover, sino me refiero al grado de contracción que está realiza, porque ese es el movimiento ideal, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros vamos hablando constantemente, nuestra garganta se mueve tanto. No es precisamente por el aire que ingresa y que sale para producir sonido, sino es porque la musculatura está trabajando. Cuando respiramos, nuestra garganta se mueve, porque cuando metemos aire, lo que hace la musculatura facilitadora, por ejemplo, es agarrar y abrir. Entonces tengo que evaluar eso. Y eso se hace con la tabla del Medical Research Council, precisamente. ¿Qué más? Bueno, Leigh Pardo pregunta, cuando un paciente tiene demasiadas secreciones y podemos escuchar la matidez, ¿ayudaría a poner al paciente en decúbito prono? Normalmente nosotros nunca recomendamos con la posición del paciente, no puedo poner en un paciente en decúbito prono. Lo que pasa es que el peso de la caja torácica hace que comprima mucho la vía aérea y nos disminuye y aumenta la resistencia y aumenta el trabajo. Entonces tengo un paciente que puede ser una hipoxemia. En el único cuadro en que colocamos al paciente en decúbito es en un síndrome de disestrés respiratorio, que ahí sí se ve que pues, sí puede eliminar secreciones. Después en el prono no manejo. Las leyes por ejemplo, antes nos hacían hacer el uso del tren de Lemberg, ¿sí? Poner al paciente arriba o abajo para ayudar a drenar lo que era la vía por gravedad. Pero la verdad ya no estamos usando mucho lo que son planos por el hecho de que no me cuenta mucho lo que es la parte circulatoria, entonces ya no uso mucho eso, lo que uso es la posición de mi paciente en el decúbito, ¿sí? Entonces es eso lo que voy usando. Para eliminar secreciones, lo mejor que puedo hacer, dependiendo del cuadro en el que está mi paciente, es hacer o vibraciones o sacudidas. Por ejemplo, el clapping ya no se emplea, tiene demasiadas contraindicaciones, ya no lo estamos usando. Hay cuadros, obviamente, en los que puedo usar, pero hay otros cuadros en los que es mejor no usarlos. Sí, o sea, no está totalmente contraindicado. Pero normalmente el clapping, por ejemplo, son pacientes que están activos, que están totalmente, que están despiertos, que no tienen muchas complicaciones. En pacientes que están en terapia, intensiva, que están que se encuentran con oxígeno y todo eso, no hago mucha movilización como tal porque el paciente se altera mucho, hace mucho trabajo, es más que todo por eso. ¿Sí? Llegaron dos preguntas más, licenciado, no sé si nos permite. Dale, está bien, súper. En un paciente entubado, ¿qué maniobras no tenemos que realizar y cuál es la mejor técnica para acelerar la extubación? Pregunta. Allá. Vamos a tomar en cuenta dos elementos. En un paciente intubado, ¿qué cosas no hago? Jamás clapping. Porque si hago mucho clapping, esa vía que está ahí adentro, esa vía que está ahí, se mueve. Entonces, esa vía que se está moviendo puede llegar a lastimar. Cuando hagamos la aspiración, vamos a encontrar franjas de sangre. Entonces, no es ideal. Aparte que al haber tanto movimiento en lo que es la vía,
puede ser que se mueva y me ejerza mayor resistencia. Entonces no me es útil. Ahora, lo que normalmente hablamos es para desintubar. En sí, la retirada del tubo no es tanto mi problema. Lo que yo no necesito tanto es el tubo como tal. Lo que yo necesito retirar es el equipo de soporte, la ventilación mecánica. Eso es lo que necesito retirar. Y normalmente para hacer esto hablamos de lo que se llama la fase de que es cuando le quito a mi paciente la capacidad, o sea, le quito a mi paciente el ventilador mecánico. Necesito que él haga una respiración totalmente voluntaria, espontánea. Entonces, la mejor forma de hacer el destete es lo que hace un rato mencionaba. Es similar a la disminución de la oxigenoterapia. Cuando tengo paciente que está intubado, ¿sí?, que está con una orotraqueal, y al mismo tiempo este paciente está recibiendo ventilación mecánica, entro en la fase de destete. Que esta mi fase de destete es hacer a mi paciente lo menos dependiente a lo que es el oxígeno máquina. Entonces, ¿qué hago? Hago el mismo proceso que la FIO2. Cuando llega mi paciente, los primeros días de atención, estoy con la FIO2 al 100%. 100%. ¿Por qué? Porque tiene una hipoxemia. Está con 75% de saturación, alrededor de los 40 milímetros de mercurio de presión, ¿sí?, a nivel de lo que es la PAO2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Retiro oxígeno, trabajo un poco, veo cuánto tolera a nivel de saturación, le vuelvo a poner. Vuelvo a trabajar, le retiro el oxígeno, vuelvo a trabajar. Es la mejor forma de producir el destete. Y así, con la FIO2 voy bajando. Si le he puesto al 100%, bajar el 95%, al 90%. Lo ideal para producir lo que es el destete que les estoy mencionando es llegar a 50% de la FIO2. Llego a 50% de la FIO2, estamos ideal para retirar a ese paciente lo que es el soporte mecánico, y por ende se va a retirar el tubo, ¿sí? Ahora, si es una traqueostomía, bueno, eso ya va a ser, vamos a tener que conversar con el médico para ver cómo está musculatura, cómo está saturando, hay que ver pH, tenemos que ver cuánto es la presión mililitro, cuántos son mililitros están siendo asimilados, cuál es la relación ventilación-perfusión. Son varios aspectos que tomo en cuenta, varios aspectos que los vamos conversando precisamente con el intensivista y con la enfermera. ¿Ya? ¿Algo más? Karina Elizabeth pregunta, ¿cómo realiza la movilización del diafragma? Tenemos varias técnicas para movilizar diafragma. Hablar del diafragma es, como decía, una charla larga. Pero ¿cuál es la mejor manera de movilizar? Me baso un poco en lo que es la terapia invasiva a nivel de lo que es movilización diafragmática. Literalmente yo agarro, palpo el diafragma y lo llevo a tocar, ¿sí?, en sus porciones más anteriores. Y lo que voy haciendo es, en cada proceso de inspiración, voy tirando hacia abajo el diafragma, voy tirando hacia abajo el diafragma, voy tirando hacia abajo el diafragma, movilizándolo. Esa es una forma. La otra forma de movilizar el diafragma es hacer lo que es el movimiento esternal. Si yo exagero el movimiento del esternón durante la inspiración, puedo movilizar de mejor manera el diafragma. Son las básicas, ¿sí? Pero la mejor forma de movilizar el diafragma es usar, por ejemplo, cuando tengo paciente consciente, es importante usar lo que es la propiocepción. Porque yo voy tocando, le digo, mueve acá, mueve acá, mueve acá. Entonces, de esa forma voy movilizando de forma voluntaria al paciente. Y cuando no lo tengo al paciente despierto, yo tengo que agarrar y, como les decía, por debajo de las costillas introduzco mis dedos, así meto mis dedos y voy movilizando. No es doloroso, más bien alguna vez hicimos la prueba, no es doloroso, entonces voy movilizando el diafragma y tengo que movilizar ambos hemicuerpos, porque si no movilizo ambos hemicuerpos voy a tener un mal movimiento por parte del diafragma, ¿sí? Licenciado, perdón, tal vez una última pregunta que con esto podremos tal vez finalizar. Dime. Pregunta, en su experiencia, ¿llegó a pronar un paciente con síndrome de dificultad respiratoria? ¿Y cuál es su indicación y evolución del mismo? Precisamente, justo anoche hemos pasado un paciente a pronación, precisamente porque es un paciente con COVID-19. Este paciente está en terapia ahorita y anoche hemos hecho el cambio de posición. Lo hemos pasado al prono. Estaba con mucha secreción, estaba desaturando, estábamos con 90 milímetros de mercurio.
estábamos saturando más o menos entre 82 y 83 y pudimos hacer el cambio de posición justamente anoche. Hemos hecho todo el cambio de posición, hemos hecho toda la transferencia, y de las secreciones que nos estaban marcando teníamos una matidez impresionante en zonas 1, 2 de West, ¿sí? Y esta matidez que nos presentaba era porque había mucha secreción, estaba produciendo mucha secreción. Como decía, es un síndrome respiratorio. Hemos colocado al paciente en pronación y hemos podido aspirar fácilmente a ese paciente. Ha mejorado aproximadamente en 20 minutos, habíamos disminuido la matidez en zonas 1 y 2. O sea, la posición de prono para el síndrome de distrés respiratorio es totalmente importante. Como les decía, es el único síndrome en el que se usa la posición de prono, es en el único. No se usa en nada más, ¿sí? Incluso y es peligroso por el hecho de que las secreciones por gravedad va bajando y va saliendo. Entonces, se produce mucho aerosol. Esa es una de las desventajas, nada más. Pero nos facilita el trabajo. En el síndrome de distrés respiratorio nos facilita el trabajo alrededor del 50%. Entonces, ya es harto. Es mucho. Entonces, eso es lo que tengo que tomar en cuenta, tengo que cuidar bastante. El hecho de cuándo voy a usar esa posición, como les digo, anoche hemos usado con éxito más bien, paciente estable, empezó a saturar al 90% después de eso, lo hemos dejado ahí, va a estar 12 horas en esa posición, deben hacer cambio de posición, 6 horas va a estar otra vez en decúbito, va a estar en semifowler, de ahí otras 6 horas al decúbito prono, perdón, al decúbito supino totalmente, después otras 12 horas otra vez al decúbito prono, o sea, 50, vamos a dividirle así por tiempos, lo cual nos está demostrando que nos está sirviendo bastante. Muchas gracias, estimado licenciado. Ha sido un placer escucharle y con mucho conocimiento. No, realmente gracias.